seamos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos, estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Amén, hermanos. Vamos a meditar en la palabra en esta noche y yo le invito que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 8, verso 5 al 10. Aleluya. Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el 10, dice así la palabra de nuestro buen Dios. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo: este ve y va, y al otro: ven y viene a mí, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora queremos ponernos en tu presencia para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos ministre, el que nos conlleve a todo conocimiento de la verdad. Señor, nos sujetamos a la dirección de tu Espíritu. Dios mío, pongo todo mi ser, mi intelecto, mi corazón, mis labios, para que de mi boca solamente salga tu palabra. Yo me sujeto a la dirección de tu Espíritu. Háblanos, Dios, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas personas indecisas de pronto se esconden detrás de la frase: no es de todos la fe. No sé si usted haya escuchado esto, pero hay algunas personas que dicen eso: no es de todos la fe. Sin embargo, no tienen justificación alguna para decirlo. Es que Dios nos llama a tener fe. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted o yo, hermano, no tenemos fe, es imposible que estemos agradando a Dios. Es imposible que nosotros podamos ver que la mano de Dios se mueve sobre nuestras vidas. Porque es la fe, hermano, la que hace que el Señor se mueva en nosotros y pueda Él bendecirnos ampliamente. Me llama la atención aquí este centurión, donde se le acerca a Jesús. Hermano, este hombre era un romano y era complicado que un romano se le acercara a un judío, hermano. Recuerden que los romanos fueron los que lo crucificaron a Jesús. Y este hombre se le acerca a un judío, se le acerca con humildad y le dice: maestro, mi criado está paralítico, está muy enfermo. Y entonces Jesús le dice: bueno, vamos, yo iré y lo voy a sanar. Pero este hombre le dice con humildad, sencillamente: maestro, di la palabra, no soy digno de que tú vayas donde yo vivo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y es cuando Jesús dice: yo no he visto en ninguna parte una gran fe como la de este hombre. Conmovió a Jesús. Hermano, en 2 de Tesalonicenses 3:2 me dice la palabra del Señor. Mire por favor, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2.
Dice la Biblia: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Este es el problema. No todos tienen fe. Y si no todos tienen fe, entonces, hermano, quiere decir que hay mucha gente que no va a poder agradar a Dios, hermano. Hay mucha gente que no va a poder acercarse a Dios por cuanto no creyeron y no tuvieron la suficiente fe para desatar la bendición de Él. Recuerde, hermano, que nosotros podemos arrancar de su presencia virtud, como aquella mujer que tuvo fe teniendo una enfermedad muy grave, un flujo de sangre por más de 18 años. Esta mujer tiene fe y se acerca a Jesús por detrás, y ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y así esa era su fe, y se acerca y toca el borde de su manto, hermano, y de él, dice la Biblia, salió virtud, y aquella mujer al instante fue sanada. Fue la fe, hermano, que esta mujer arranca virtud de parte del Señor y es completamente sana. Esto era delicado, no cualquier persona podía llegar y tocar el borde del manto de una persona. Eso era como irrespetar, pero aquella mujer decía: si yo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y ella toca el borde, y por eso es que siente Jesús que de él salió virtud. Jesús no veía a la persona que le arrancó virtud, y por eso es que para y dice: ¿quién me ha tocado? Era una mujer que tenía virtud, una mujer que tenía fe, perdón, y le arrancó virtud, le arrancó poder a Jesús. Hermano, es importante que nosotros podamos tener fe. Aquí la Biblia dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Así es que si una persona no tiene fe, se va a convertir en un perverso y malo. La cosa es tremenda, hermanos. Si nosotros no desarrollamos la fe. Ahora, el centurión en otro tiempo ignoraba por completo todas las cosas religiosas, pero en ese momento creyó al Señor. Hubo una necesidad, hermano, que motivó a aquel centurión a creer en Jesús y decirle: mi siervo está paralítico, gravemente enfermo, te pido que lo sanes. Cuando se genera en nosotros una necesidad, como anoche, hermano, mucha gente salió a las calles y hubieron gente cristiana que aprovecharon a compartirles la palabra y a decirles: acepta a Jesucristo. Todo el mundo decía: sí, Señor, ven a mi corazón. Una necesidad bastante fuerte. La tierra tembló, los hombres temblaron de terror, de miedo. Cualquiera puede temblar de miedo contra la naturaleza que se levanta contra nosotros, cuando la naturaleza gime. ¿Por qué gime la naturaleza, hermanos? ¿Por qué? Por causa del pecado gime la naturaleza. Entonces, hermano, la naturaleza anoche tembló aquí en Pasto, y todos los pastuzos comenzaron a temblar de miedo. Y ahí como que algunos le entraron a la fe: Señor del cielo, ayúdanos, guárdanos. Ahí hubo gente que aprovecharon, hermano. Mire, acepte a Cristo, crea en Dios. Y decían: sí, creemos en Dios, acéptelo a Jesús. Sí, lo acepta a Jesucristo, como de rodillas, acostado, como quiera, como le puedan decir, hermano. Ahí estuvieron anoche aceptando muchas personas a Cristo en su corazón. Y otros cristianos, hermano, que se perdieron de la fe, lo único que hicieron fue salir corriendo de pánico: sálvese quien pueda. Y lloraron. Pero, hermano, este hombre que no estaba metido en las cosas religiosas, pero hubo un momento en que le creyó. En las escrituras hablan de diversos tipos de fe, hermano. Ahora, ¿qué tipo de fe podemos tener usted y yo? Algunos vemos aquí en la palabra, hermano, que dice la Biblia que no tienen fe. Grave para ellos. Juan 12:37 me dice aquí la palabra, hermano. Juan capítulo 12, versículo 37. Amén. Dice aquí, hermano, hablando la Biblia: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos,
¿Qué decía? No creían en Él. ¿Por qué no creían en Él? Que no tenían fe. No tenían fe. Ellos viendo señales, viendo prodigios, viendo cómo el poder de Dios se estaba manifestando a través de Jesús, pero no creían. Gente que no tiene fe. Así hay mucha gente hoy en día, hermano, que viendo tantas cosas no creen. No creen. Que tiemble aquí la tierra, hermanos. Hay algunos que no creen en Dios y dicen: eso es cuestión del volcán que está tosiendo, no se preocupen. O debe tener un poco de gripa el volcán Galeras y eso es pasajero. Pero sabe, hermano, que la Biblia dice que en estos días postreros temblará la tierra. Será principio de dolores. No podemos nosotros evitar que la tierra tiemble o decirle: Señor, no vayas a hacer temblar más la tierra. Pero si está escrito, hermano, que temblará la tierra y los hombres temblarán por el horror, viendo cómo la naturaleza gime. Entonces, hermano, que tiemble o no tiemble, no debemos nosotros de preocuparnos, porque está escrito que sí tiene que temblar. Lo importante es que debemos de preocuparnos nosotros, es que si yo tengo fe. Algunos, dice aquí la Biblia, que no creyeron. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Pero, hermano, otros, hermano, tienen otro tipo de fe. En Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses 1:3. Mire por favor, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Aquí vemos otro tipo de fe, hermano. Una fe que es creciente y activa, va creciendo. Amén. A medida que nosotros, hermano, vamos creciendo espiritualmente en el conocimiento de la palabra, nuestra fe va creciendo, va creciendo. Es importante esto. Y importante que nosotros podamos ir midiéndonos si es que la fe va creciendo o la fe se ha estancado. Porque hay personas que alcanzan hasta cierto punto una fe y hasta ahí llegan. Yo puedo mirar que la fe, hermano, es algo tan grande que ha generado Dios en nuestras vidas, que aún lo pone como un don. Y si tenemos ese don de fe, por medio de la fe, dice la Biblia que podemos mover montañas. Podemos declarar las cosas que no son como que si fueran. Podemos tener la certeza y la convicción de lo que esperamos, de lo que declaramos que eso va a ser. Eso se llama fe. Pero hay algunos que van un poquito creciendo y llegan hasta cierto punto y hasta ahí llegaron y no pudieron pasar de ese punto. Entonces no van a poder ver el poder, la mano gloriosa de Dios manifestada en su vida. Cuando Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. No natural, sino sobrenatural. Y es por eso que en lo natural, cuando vemos que Él se manifiesta, decimos: wow, qué tremendo esto. Nos asombramos. Pero hay gente que no ve el poder de Dios porque llegó hasta cierto punto su fe y no pudo pasar de ahí. No pudo pasar de ahí. Pero hay otra fe. Romanos 4:20. Romanos capítulo 4, versículo 20.
Sin embargo, dice la Biblia, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció. La fe que Abraham tenía era una fe grande. Amén. Y en esa fe él se fortaleció. Después de ser un hombre temeroso, un hombre allí sumiso a su tierra, a su parentela, a su lugar, allí estaba. Y Dios le habla y le dice: tienes que dejar tu parentela, tu tierra, irte a un lugar que yo te mostraré. Y entonces él decide creer y se fortalece en esa fe y dice: si Dios me dijo que me vaya, me voy. Y se fue, se fortaleció. Esa es una grande fe, una grande fe. Pero podemos mirar la fe de este centurión. ¿Qué dijo Jesús de la fe de este centurión? Dijo que tenía una gran fe. No cualquier fe, sino una gran fe. Y con esa gran fe, hermano, la Biblia dice que todo es posible. Amén. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, hermano. Una gran fe. Mire, este hombre se llenó de una gran fe que le dijo: no, Señor, no es necesario que vayas a orar por mi criado. Solamente suelta la palabra, di la palabra y mi criado será sano. Y él se admira. Jesús dice: no he visto en ninguna otra persona una grande fe como la que estoy viendo en este hombre. Y no era israelita, no era judío, era un romano que en ese momento despertó una grande fe, la cual hizo mover la mano de Jesús. Y le dijo: tu criado está sano. Inmediatamente está sano, ve y podrás comprobar. Y cuando él fue, el criado estaba sano, hermano. Hermano, la gran fe es la que nosotros necesitamos para caminar siempre en victoria. Muchos cristianos, hermano, no alcanzan la grande fe. Tienen una fe que va creciendo, pero se llega a un punto y se estancan. Y hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Otros, bueno, tienen una fe que los fortalece, pero a medida que va pasando el tiempo, llegan hasta allí, se debilitan. Pero una persona que tiene una grande fe es la que hace mover lo sobrenatural en su vida continuamente. Caminaremos en lo sobrenatural, caminaremos en las grandezas del Señor. Fue grande esta fe que este hombre tuvo, hermano, en relación con aquellas circunstancias en la cual él vivía. Vino a Jesús por causa de un esclavo. Por lo tanto, este hombre tenía una grande humildad y una grande misericordia, porque si no hubiera sido humilde y si no hubiera sido misericordioso, hubiera dicho: pues ese es mi criado, pues ya está paralítico, hay que se paralice más y que se muera. Pero este hombre tenía una grande humildad. La grande fe tiene que venir a nosotros. ¿Y cómo viene? Con una grande humildad. Aquel que se le sube los humos a la cabeza, hermano, no tiene grande humildad y jamás va a haber una grande fe. Humildad y misericordia. Hermano, cuando nosotros entendemos lo que es la grande humildad, hermano, ser humilde delante del Señor. Este hombre era un principal, era un soldado, era un hombre muy respetado, y que un romano se rebaje a ir a hablar con un judío en ese tiempo era tremendo, hermano. Él se expuso a que hasta lo pusieran en disciplina. ¿Cómo así que un militar
se rebaje a hablar con un judío y que le pida un favor. Eso era una locura. Pero este hombre tenía una grande humildad. Él dijo: mi criado no puede estar así. Dicen que hay un judío que está sanando enfermos. Yo tengo que ir a ese judío por amor a su criado, por misericordia. Hermano, cuando nosotros no tenemos amor, cuando no tenemos misericordia, hermano, jamás va a venir la grande fe. Téngalo por seguro. La grande fe viene aquí por la humildad, por la grande humildad y por la grande misericordia. Y cuando se genera estas dos cosas, se genera la grande fe, y la grande fe siempre nos ancla en pensar en un grande milagro para nuestra vida. Usted y yo somos llamados a movernos en cosas grandes, sobrenaturales, importantísimas. Hermanos, nosotros vamos a ver con nuestros ojos realizar nuestra vida en cosas grandes, no pequeñas, porque si nuestra fe es grande, grandes cosas tienen que venir a nuestra vida. No podemos conformarnos con una vida mediocre, una vida mediana que podamos llevar en esta tierra. Somos llamados en esta tierra a ser luminares. Amén. En medio de las tinieblas. El mundo vive en tinieblas. No podemos andar en ese sistema. Hermano, ese sistema del mundo controla al ser humano para mantenerlo sumiso a algo limitado. Pero nosotros ya no estamos en ese algo limitado. Estamos en lo ilimitado en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Llegó a mis manos un libro. Es un libro secular que se escribió hace muchos años atrás, y allí menciona todo un protocolo que hicieron los sabios de Sión, y así se llama el libro, los protocolos de los sabios de Sión, donde muestran toda la maquinaria que se ha venido organizando a través de los masones y de los francmasones. Y es impresionante ver cómo los masones se han metido en el mundo para controlar al mundo, y ellos tienen en mente que a través del gobierno que van a generar van a dominar el mundo entero. Y lo he estado estudiando ese libro y veo que está metido en todas las áreas. Veo el mundo está controlado por ese sistema, hermano, el cual ellos dicen a ninguno se le va a permitir crecer más de lo que tiene que crecer. O sea que ha puesto límites al hombre. Están metidos en la política, están metidos en el comercio, están metidos en la educación, están metidos en la religión. Hermano, es impresionante esto. Y por eso se ve tanta limitación en el ser humano, porque ellos están controlando todo. Es el mundo. Y ahí tiene que salir un gobernante que será el hijo de Satanás para gobernar el mundo. Pero nosotros ya no estamos limitados. La fe nos permite a nosotros, hermano, salir de los límites que pone el mundo para andar en lo sobrenatural. Y eso lo vamos a lograr es a través de la fe en nuestro Dios poderoso. Y para lograrlo eso, dos cosas importantes, hermano: la humildad y la misericordia. La humildad y la misericordia. Este hombre esperó un milagro del Señor para su esclavo, para su siervo que estaba paralítico. Cuando él se la pidió, le dijo humildemente: solamente di la palabra, solamente di la palabra. Jesús le dijo: iré a tu casa, invítame, voy a ir a tu casa, voy a orar por tu criado y va a ser sano. Y él le dijo: no soy digno, Señor, de que tú visites mi casa. Humildad, mansedumbre,
sujeción. Solo di la palabra y así será hecho. Él dijo: yo soy hombre de autoridad, y cuando yo le digo a uno de mis criados ve, él va, y cuando yo le digo ven, él viene. Por eso te digo, mi Señor, di la palabra y así será hecho. Aleluya. Hermano, si nosotros declaramos que en el Señor será hecho todo, así será hecho. No dude. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey. Hermano, la fe manifestada en este hombre fue por el resultado de una gran necesidad que él tuvo, y él pensó en su condición y dijo: si este hombre, el judío, tiene autoridad para sanar, yo tengo que ir a él, porque yo entiendo lo que es autoridad. Él era un hombre que tenía autoridad y él mandaba. Entonces él creyó y se generó esa fe genuina. Hermano, nosotros necesitamos tener esa fe genuina. En Él es posible, con Él es posible. Yo en Él puedo lograrlo todo y no voy a tener temor alguno. Amén. Amén, hermanos. Necesitamos llegar a esa grande fe. Si no llegamos a esa grande fe, hermanos, siempre vamos a ser hombres naturales, cristianos naturales, que no veremos transformación alguna de parte de Dios en nuestras vidas. Lucharemos por buscar de Él, llegaremos hasta cierto punto, veremos ciertas cosas, pero no lo lograremos todo. Lo interesante es que Dios ha abierto las puertas para que lo logremos todo. Lo interesante es que Él ha extendido sus manos para que lo recibamos todo. Y lo gran importante es que Él dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces lo ha abierto el camino para que lleguemos a Él y encontremos que lo imposible se vuelve posible. Amén. Amén, hermano. Pero dígalo con fe, hermano. Aleluya. Esto se trata de fe, de hablar con convicción. Con convicción. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, cuando nosotros nos movemos en esa grande fe, usted va a ser una persona grande en lo espiritual. Vamos a salir de este sistema que se ha generado en el mundo. En el mundo. Y en este sistema, controlado por las fuerzas diabólicas, hacen al hombre limitado. Hasta cierto punto llega, hermano. Por eso es que vemos tantas iglesias que llegan hasta cierto punto y ahí, hasta ahí llegaron, hasta ahí se estancaron y no dan más, porque no hay una grande fe. Si tenemos una grande fe, hermano, nosotros vamos a crecer y crecer, y no solamente numéricamente en gente, sino en espíritu, en sabiduría, en entendimiento, en revelación. A nosotros no nos va a derribar nadie. ¿De qué sirve tener una iglesia numerosa de 1,000, 3,000, 5,000, 10,000 personas si yo tengo ovejas endebles que cualquier cosa los derrumba? ¿De qué sirve? El diablo dirá: pues hasta más ovejas te envío, que las tengas ahí, y en el momento les pego el varazo al piso. Cuando nosotros tenemos grande fe, el diablo huye de nosotros. El diablo sabe que con una persona que ha crecido en la fe, que tiene una grande fe, no lo podrá derribar jamás. Querrá atacarnos, pero sabe que está perdiendo el tiempo. Pierde el tiempo. Va a perder el año el diablo con nosotros si hemos crecido con grande fe, porque es por la grande fe que nosotros nos movemos agarrados de la mano del omnipotente Dios. Y se tiene que cumplir la palabra cuando Él dice: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. A su nombre.
Mire, hermano, cuando Jesús echaba fuera a los demonios, lo hacía por la fe y por la autoridad que él tenía. Y él solamente le decía, sal, y salía. Pero cuando alguien quiere echar fuera un demonio y no tiene fe, tiene que gritar, sudar, hermano, decir una cantidad de cosas, hacer maromas, hacer de todo. Y el diablo dice, pues aquí estamos en la lucha. Pero cuando alguien se mueve por la fe, el diablo dice, más bien me voy, no quiero salir despedazado. Con la fe tenemos armas poderosísimas en Dios. Nuestras armas de nuestra milicia ya no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas, poderosas. Hace muchos años, cuando iniciábamos el liderazgo, nos dijeron que fuéramos a orar por un endemoniado. Y sí, fuimos jóvenes, creíamos que éramos tremendos en el Señor. Llegamos y fuimos como 10 para un demonio, hermano. Dijimos, no, pues lo echamos ya de una. 10 contra 1, así íbamos nosotros pensando. Pero ese uno se resistía y nosotros gritábamos, levantábamos manos, saltábamos, cantábamos, gritábamos, ya estábamos roncos. Y el diablo decía, y no me voy, váyanse ustedes, yo de aquí no me voy, cállate, no me voy, y no me callo, y no me callo. Uy, hermano, qué terrible. Ya no sabíamos qué hacer. Uno de ellos dice, no, hermano, me dijo, vamos a llamar al pastor. Teníamos un pastor, ya era anciano de edad, tenía como 80 años. Lo recuerdo mucho a ese pastor, ya no está aquí con nosotros, ya el Señor se lo llevó. Y entonces le fueron a decir, mire que los hermanos de la oración están orando por allá por un endemoniado, y ese endemoniado no quiere salir, no quiere ser libre. Ese demonio no quiere ser libre, no quiere salir ese demonio, no lo pueden echar fuera. Y entonces el viejito dijo, pues vamos a ver qué pasa. Y fue llegando, caminaba despacio, un poco lento, y entró y nos miró a nosotros y nos dijo, ¿qué pasó? Ese demonio no quiere salir, pastor. Estamos 2 horas y aquí no sale. ¿Y por qué no sale? Me dijo. Le digo, no sé. Le hemos dicho versículos, le hemos usado el nombre de Cristo, le hemos mencionado la sangre de Cristo, hemos usado la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, hemos hablado en lenguas, hemos cantado, ya no sabemos qué hacer, pastor. Como que en su corazón dijo, hombres de poca fe. Dijo, permiso. Puso su mano, ese viejito, sobre ese hombre y le dijo, a ti te digo que eres libre. Lo soltó y le dijo al diablo, y a ti te digo, diablo, nunca más vuelvas a tocar a este hombre. En el nombre de Jesucristo te vas. Sentimos que salió algo, porque el hombre se desmayó, quedó allí, no dijo ni mu. Y el ancianito nos dijo, ahora sí revívalo ustedes, ineptos. Y se fue. Ay, Dios mío. Luego hablamos, y sí, ya nosotros lo fuimos levantando, le dimos agüita. ¿Qué pasó? Que ya sí está bien, aleluya. Quedó sano y libre. Qué vergüenza nosotros, 10 contra 1 y nada pasaba. ¿Por qué? Porque nuestra fe no era grande fe, nuestra fe era limitada. Y ahí fuimos orgullosísimos, envanecidos. El hombre de Dios llegó con humildad, le habló al hombre y le dijo, eres libre. Y le habló al demonio y le dijo, nunca más vuelvas a tocar a este hombre, y te vas. Y se fue.
Cuando hablamos con él dijo: ustedes les falta fe. Es que la fe no es gritar, la fe no es demostrar que somos esto y lo otro. La fe es verdaderamente creer en el que sí hace las cosas. Amén. Necesitamos la grande fe, hermanos. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. Verdaderamente necesitamos una grande fe, porque si no la tenemos, corremos peligro, hermanos, peligro espiritual. Estamos en guerra contra las fuerzas del mal, y hay muchas cosas que están pasando. Y van a venir otras cosas más fuertes todavía, hermanos. Y si no tenemos la grande fe, hermano, vamos a perecer. La Biblia dice que el enemigo va a atacar, y si fuere posible, a los escogidos, para sacarlos. Pero si tenemos la grande fe, el diablo dirá: los perdimos, con eso no podemos. Hemos visto a través del pasar de los años y los años, gente no crecer en la fe, gente no llegar a tener la grande fe y fallecer. El diablo los derrumba por cualquier cosa, Conocí a una mujer que hacía parte del liderazgo de la iglesia, no aquí, allá en Ipiales. Se la veía madura en la fe, pero un día ella entró a la iglesia y hubo una persona que no la saludó. Y le dolió tanto en su corazón a aquella mujer, y se llenó de ira. ¿Cómo es que no me saludan a mí? Y se fue debilitando tanto aquella mujer que dejó el servicio, y después de dejar el servicio dejó la iglesia, la congregación, porque dijo: me voy a ir a congregar a otra. Habló conmigo, me dijo: pastor, yo me voy a otra congregación. No puedo seguir aquí porque la fulanita tiene problemas conmigo, entonces le voy a evitar problemas a ella y me voy a evitar problemas yo. Me voy a otra congregación. Por más de que le hablamos, ella no entendía. Dije: ha perdido la fe. Dije: hermana, pues déjeme orar por usted y yo voy a hablar con el pastor para que la siga usando, hermana. Y llegó a la otra congregación y no soportó, y al poco tiempo ya estaba en el mundo, alejada del Señor. Le volví a encontrar y le dije: hermana, ¿por qué no vuelve a los caminos? Y dijo: ya no puedo, pastor, ya no puedo, me da mucha vergüenza regresar a la iglesia. ¿Qué dirá la gente? Hermana, no se preocupe de eso, pregunte más bien qué dirá el Señor que está fuera de él. Dijo: no, yo al Señor lo amo, pero no estaba cumpliendo con la orden de Dios. Por no tener una fe genuina, podemos morir espiritualmente, hermanos. Nuestro deber es llegar a tener una grande fe para poder arrebatar el reino de los cielos, poder entrar el día que nos llame el Señor, ser digno de que nos digan: bienvenido, benditos del Padre. Porque ganamos aquí, hermanos, por la fe. Señor, en esta noche yo te ruego que nuestra fe sea genuina en ti. Una grande fe queremos desarrollarla para agradarte y para poder experimentar lo grande que tú eres
experimentar esa mano gloriosa cuando se mueve en nosotros. Señor, aparta de nuestras vidas lo que no sirva. Queremos servirte de corazón. Aleluya, Señor. Oh, bendito Dios. Oh, poderoso Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevos de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos